Un pequeño detalle puede transformar toda una pulsera y por eso te traigo hoy un diseño que queda precioso. Vamos a combinar dos diferentes nudos del macramé, un diseño precioso, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ya mismo para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Y ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 55 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Con unas tijeras voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedarían listas para comenzar a trabajar. Me quedo en el extremo de las dos hebras de hilo. Y aquí vamos a tomar una mostacilla o un balín. Voy a tomar, en mi caso, una mostacilla dorada número 8 o puedes utilizarla también de 2 milímetros. Aquí vamos a pasarla a través de las dos hebras de hilo y en este extremo vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien y aquí vamos a cortar también las hebras de hilo que quedan sobrando, dejando aproximadamente unos 2 milímetros para quemar con el encendedor y hacer presión para que quede completamente sellado. Y nos debe de quedar así. Tomamos el metro y vamos a dejar aquí una medida más o menos de 6 o de 7 centímetros y vamos a realizar aquí otro nudo sencillo, el cual vamos a ajustar muy bien. Y ya nos quedaría listo para fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo, en esta ocasión va a ser de 50 centímetros. En total para todo el diseño vamos a utilizar dos, pero inicialmente vamos a tomar una. La ubicamos por debajo de los dos hilos centrales en todo el centro. Tomo el hilo que está ubicado a la derecha y lo traigo pasándolo por encima de los hilos guía. El de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por aquí por esta orejita. Comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien, sujetando siempre con mis dedos. Acerco esto al nudo sencillo que había hecho previamente. Repito exactamente lo mismo. Tomo de nuevo el hilo ubicado hacia la derecha y lo traigo pasándolo por encima de los dos hilos guía, que son los hilos negros que están en todo el centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me regreso nuevamente por debajo de donde se unen los hilos, lo saco por encima de esta orejita y jalo hasta ajustar. Paso nuevamente el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales, el de la izquierda por encima de este y me regreso por debajo de la unión de los hilos por encima de la orejita y jalo hasta ajustar muy bien. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo total que necesito para esta primera parte de toda la pulsera. Más adelante te voy a indicar las medidas para que te quede un poco más claro. Algo característico de este tejido es que los hilos también empiezan a moverse, entonces como puedes ver, mira la ubicación. Vamos a tomar en este caso el hilo que está hacia la parte de arriba y lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo. Y el que estaba al lado izquierdo lo vamos a pasar por debajo de los hilos guía, ubicándolo en el lado derecho. Si el hilo central también está algo entorchado, entonces simplemente lo vamos a organizar para que quede completamente derecho nuevamente. Y aquí retomamos el tejido. Vamos a realizar esto siempre que sea necesario mientras estemos realizando la pulsera. Y en total voy a dejar esta primera parte con este tipo de nudo de 4 centímetros. Habiéndolo completado ya, simplemente vamos a cortar las hebras de hilo anudadoras que quedan sobrando, dejando alrededor de unos 2 milímetros. Voy a quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo para dejar esta parte completamente sellada. Y nuevamente lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar vamos a tomar las dos hebras de hilo que están en todo el centro. Y la de la izquierda la ubicamos a la derecha pasándola por debajo del otro hilo. De esta manera. Tomamos el hilo que quedó ubicado hacia el lado derecho y lo traemos pasándolo por encima del hilo de la izquierda. Nos regresamos con este mismo hilo por debajo del hilo, por encima de esta orejita que se forma y voy a jalar hasta que me quede bien ajustado. Nuevamente voy a tomar el hilo de la derecha y lo traigo pasándolo por encima del hilo de la izquierda. Me regreso con este mismo hilo por debajo, lo saco por encima de esta orejita y aquí jalamos hasta que quede bien ajustado este primer nudo. Lo organizamos muy bien y me debe quedar así.
Vamos también para decorar la pulsera a utilizar balines de 6 milímetros en acero inoxidable. Yo elegí el color dorado y voy a utilizar perlas de 2 milímetros, pero también puedes utilizar mostacillas número 8. Para continuar vamos a tomar el hilo aquí, hilo guía, que quedó ubicado en el centro, y a través de este vamos a pasar un primer balín. Vamos aquí a deslizarlo a través del hilo, ubicándolo al lado del nudo que acabamos de realizar. Vamos a tomar ahora la hebra de hilo que está hacia el lado derecho, que sería el hilo anudador, y vamos a pasar a través de este las perlas. En total voy a utilizar 6 perlas. En caso de que estés utilizando las mostacillas número 8, también puedes pasar la misma cantidad que te acabo de mencionar. Recuerda adelgazar bien las puntas de los hilos para que sea más fácil al momento de pasar las cuentas. Habiendo completado ya la cantidad de perlas, vamos aquí a deslizar por todo el hilo hasta ubicar al lado de ese primer balín. Vamos a tomar nuevamente y vamos a pasar el hilo que está a mi derecha por debajo del hilo guía, ubicándolo hacia el lado izquierdo. Vamos a tomar este hilo que quedó hacia el lado izquierdo y lo voy a traer pasándolo por encima del hilo guía central. Me regreso con este mismo hilo por debajo del hilo guía y lo saco por encima de esta orejita. Voy a comenzar aquí a ir ajustando, organizando también las cuentas, las perlas y el nudo para que queden bien ubicados. Tomo nuevamente el hilo de la izquierda y lo paso nuevamente por encima del hilo guía y me regreso con este mismo, pasándolo de nuevo por debajo del hilo guía y sacándolo por encima de esta orejita que se forma. Voy aquí ajustándolo muy bien y listo. Me debe ya de quedar así. Continúo pasando nuevamente otro balín, ya sería el segundo. Recuerda que en total son 6. Paso las 6 perlas nuevamente por el hilo anudador y paso el hilo anudador por debajo del hilo guía y lo ubico hacia el otro lado, que sería en esta ocasión hacia el lado derecho. Y con este mismo hilo vamos aquí a regresarnos pasándolo de nuevo por encima del hilo guía. De esta manera. Y me voy a regresar con este mismo hilo pasándolo por debajo, lo saco aquí por encima de esta orejita que se forma del mismo hilo y voy a comenzar a jalar hasta ajustar muy bien. Nuevamente me regreso con el mismo hilo pasándolo por encima del hilo guía y acá me regreso pasándolo por debajo, lo saco por encima de la orejita y voy a comenzar a jalar y ajustarlo muy bien. Y listo. Y ahora voy a continuar repitiendo este mismo patrón que ya te he venido indicando hasta completar en total los 6 balines que van a ser parte de la decoración de mi pulsera. Como puedes ver, nuevamente paso el hilo anudador por debajo del hilo central para ubicarlo al lado izquierdo y aquí comienzo a realizar este que sería el primer nudo y ahora vamos a realizar el segundo nudo. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Te voy a dejar todos los enlaces aquí abajito en la cajita de información, así como también el enlace para que te unas a mi canal de WhatsApp. Te voy a estar esperando por allá. Una vez si hayas completado ya los 6 balines, vamos nuevamente a fijar los hilos guía en nuestra mesa de trabajo. Tomamos la otra hebra de hilo, recuerda que son de 50 centímetros y aquí vamos a ubicarla en todo el centro para iniciar nuevamente el tejido. Vamos a comenzar de nuevo hacia el lado derecho, exactamente igual de como lo hicimos en el otro lado de la pulsera y completar la misma medida que hicimos al otro lado. Recuerda que son de 4 centímetros, más o menos el largo total de toda la pulsera te va a quedar entre 13 a 14 centímetros. Si la quieres más larga, puedes hacer esta parte tejida incluso más larga también. Aquí ya terminé y completé los 4 centímetros. Ahora vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar. ¿Cómo te parece este diseño? Te invito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y por supuesto para que me dejes saber en los comentarios cómo te pareció este diseño y en qué color te gustaría hacerlo. Aquí ya estoy finalizando. Vamos a realizar un nudo sencillo donde terminé la última parte del tejido. Vamos a ajustarlo súper bien, que quede lo más cerca posible a la parte tejida. Y ya aquí vamos a hacer el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Cuando ya la tengamos lista,
la pulsera ya queda para que la cerremos. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Entrelazo los hilos de la pulsera, tomo un hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico por encima de los hilos de la pulsera y con la hebra de hilo más larga lo empiezo a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 5 a 6 vueltas completas. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica, así como 2 formas más de hacerlo. Una vez y haya finalizado ya esta parte, vamos a pasarlo por aquí, por este agujerito que se forma del mismo hilo y empezamos a jalar las 2 hebras de hilo hasta ajustarlo muy bien, verificando siempre que no quede ni muy flojo ni muy ajustado. Cortamos los hilos que sobran dejando alrededor de 2 milímetros, quemamos con el encendedor y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Y listo, aquí ya como puedes ver está terminada y finalizada esta linda, fácil, encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Este es un diseño que queda muy bonito, es súper sencillo. Espero que te animes y que lo hagas de los colores que a ti más te gusten y que prefieras. Recuerda que en el canal encuentras muchas más ideas creativas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.